Las mujeres en reclusión en México están atravesadas por múltiples opresiones como el racismo, la pobreza, la diversidad sexual y la discapacidad, entre otras. De ahí la relevancia de analizar desde la interseccionalidad este contexto. Estadísticas del INEGI señalan que 1 de cada 10 mujeres en prisión no saben leer ni escribir. Las madres que se encuentran en prisión no cuentan con las condiciones adecuadas para garantizar el desarrollo y el derecho de sus hijos e hijas a la educación o a la salud. Las mujeres indígenas en prisión se encuentran invisibilizadas. Normalmente son castigadas por ser víctimas de una doble discriminación que obstaculiza su derecho al debido proceso. Derivado de los roles de género, las mujeres son las principales responsables del cuidado de hijas e hijos, nietos, personas mayores, personas enfermas o con discapacidad, por lo que su encarcelamiento las afecta a ellas y a sus familias de manera distinta. Ante la pandemia, las vulnerabilidades se exacerban, debido a la tasa de abandono que es mucho mayor para las mujeres en reclusión que para los hombres. Son ellas quienes presentan mayor vulnerabilidad de contagio ante el COVID-19 dentro de los centros penitenciarios, ya que no cuentan con familiares que les proporcionen artículos de primera necesidad para sus cuidados. La literatura existente, Corina Giacomello, Elena Azaola y Almeida, denotan que las mujeres que ingresan al penal acusadas de delitos contra la salud participan secundariamente y en roles arriesgados y marginales del delito macro. Tienen mucha exposición y poca remuneración y reconocimiento. Provienen de familias precarizadas y rotas. Las enganchan vía seducción, enamoramiento. Son los búhos, halcones, mulas, camellos. Se las animaliza, se les denomina como pagadoras. Trabajan dentro de una estructura criminal mayor dirigida por hombres cercanos a sus familias o familiares directos, novios, enamorados o amantes. De tal manera que la población recluida en centros penitenciarios federales por delitos contra la salud aumentó de 2006 a 2014 1.200%. María Dorado, citada por Giacomello, señala que la mayoría son madres y se involucran por causas económicas, pago de deuda, tratamiento médico de algún familiar, desempleo y mantenimiento de los hijos. El nombre de pagadoras deviene de que pagan un crimen que no organizaron ni planearon y tampoco lucran de él. Ahora, que también habla de una interesante forma de participación de las mujeres, que son las madres y las mujeres que guardan ese código de honor mafioso, ¿no? Y que educan a los hombres a casarse con las mujeres que los van a cuidar, que los van a mantener, a que el honor mafioso sea, supongo, no matar a quien no debes matar, pero exterminar a quien tienes que exterminar. Entonces son como las matriarcas que garantizan el código de honor mafioso. Y me parece súper interesante, pero también hay mujeres que entran por otras razones. Si alguien ha sabido leer las desigualdades de género, ha sido el crimen organizado. Se han aprovechado realmente de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas mujeres alrededor del mundo para tejer sus redes delictivas. Las han usado como instrumentos de transporte de sustancias, como personal de atención o de cuidado en las casas de seguridad o como instrumentos para cobrar rescates sin ni siquiera saber en qué estaban involucradas. Con esto no quiero decir que no existan mujeres que colaboren de manera consciente con las altas esferas del crimen organizado, pero las mujeres que están encarceladas o acusadas o enfrentando procesos penales por delitos vinculados a las drogas que se categorizan o que se clasifican como no violentos, comparten el mismo perfil. Tienen altas necesidades económicas, muchas de ellas son muy jóvenes, madres solteras, con educación básica y no cuentan con redes de apoyo. Como han señalado académicas como Catalina Pérez Correa, Elena Saola y Corina Giacomello, estas mujeres son realmente desechables para el crimen organizado. Al final no importa si son detenidas, siempre habrá más mujeres que necesiten arriesgar su vida para llevar comida a sus hijos e hijas. Por esta razón, desde hace varios años, mucho antes de la epidemia, organizaciones nacionales e internacionales, y en México sobre todo X Justicia para las Mujeres, ha pugnado por la liberación de estas mujeres y la autorización de medidas alternativas a la prisión, considerando que ellas no representan un riesgo para la sociedad y que mantenerlas privadas de libertad tampoco implica ninguna pérdida para el crimen organizado. Los tribunales mexicanos han visibilizado esta situación también, resolviendo casos con perspectiva de género, donde se determina reducir la condena a mujeres indígenas que alimentaron a personas secuestradas o se encargaban de la limpieza de casas de seguridad sin ser conscientes de lo que ocurría. Otros casos involucraron a mujeres
centroamericanas, migrantes centroamericanas, que fueron forzadas a transportar sustancias bajo amenaza sobre su vida o las vidas de sus familias. Hoy, en medio de esta epidemia tan terrible, las propuestas toman más fuerza porque mantener a estas mujeres privadas de la libertad no solo es una medida realmente desproporcionada, sino que representa un riesgo real para su salud y, en el peor de los escenarios, para su vida. Para las mujeres en reclusión, los derechos están en entredicho y afectados aún sin contingencias. Antes de ingresar en prisión ya formaban parte de estas estadísticas que marcan la violencia tangencial siempre en sus vidas. En prisión, las mujeres viven al filo de la crisis y con regularidad las precarizan aún más contingencias, tales como problemas de agua, la nula o escasa visita, el deficientísimo acompañamiento jurídico, el trabajo precario y escaso, la formación escolar mínima y deficiente. Las vidas de las mujeres privadas de libertad parecen transcurrir como si estuvieran amenazados todos sus derechos a la salud, la educación, la integridad del trabajo, y en permanente crisis todos los sistemas, el familiar, el jurídico, el penitenciario, el educativo, el cultural, el alimentario, el de salud. En el caso de mujeres privadas de libertad, la contingencia COVID no solo las hace más vulnerables y más visibles a la discriminación y desigualdad, sino que muestra la enorme dificultad de sobrellevar una situación ya al límite, la de las prisiones, multiplicada con una catástrofe como esta. En particular, la restricción de la visita por la pandemia es un factor de mayor vulnerabilidad, dado que son sus familiares quienes las abastecen de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad, en este caso tapabocas y gel, que no lo provee la institución. Un gran número de las mujeres que caen presas demuestra haber vivido en el límite de la inconsciencia con respecto a su condición de género y su vínculo con el delito. De una forma paradójica, las mujeres caen en prisión por un lado para acabar de perder sus derechos y por el otro para aprender a reclamarlos. Con el COVID-19 sucede algo parecido. Las mujeres presas viven en un escenario de más restricciones, el cual con mucha seguridad lo van a percibir como una violación más. Las cárceles están inmersas en un sistema en el que cualquier restricción, aun esta que es a favor de ellas, para un no contagio, es vivida como una agresión continua a la condición humana. El aburrimiento crónico que producen las cárceles es contrario a una actitud reflexiva, crítica y creativa. Entonces el COVID nos demuestra que para lograr sortear sus retos, que no solo es necesario que las instituciones cumplan a una población pasiva, aburrida y anestesiada, sino que es necesario fomentar actividades educativas y culturales con un sentido creativo y crítico que tengan como efecto la construcción de actos de solidaridad y críticos entre las mujeres en reclusión. Todas las personas privadas de la libertad, sean hombres o mujeres, son consideradas una población en situación de vulnerabilidad. Las mujeres en particular sufren en la cárcel de manera diferenciada y en muchas ocasiones con mayor intensidad o más violencia por el abandono de sus familias, la separación de sus hijos y la pobreza que las marca desde la infancia y que la trasladan a las prisiones. La epidemia ha profundizado las condiciones precarias en las que viven muchas mujeres privadas de la libertad en nuestro país y las ha colocado también en una situación de alto riesgo de contagio. Recordemos que las cárceles son espacios donde un grupo de derechos están permanentemente restringidos y otros dependen enteramente de la intervención del Estado para su realización. La libertad individual, por supuesto, está siempre limitada. Pero hoy el espacio carcelario se vuelve prácticamente insoportable por dos razones. Por una parte, muchas de las actividades recreativas, educativas, deportivas, que son las que les permiten a las mujeres sobrevivir el encierro, están hoy suspendidas. Esto necesariamente, ha incrementado o ha provocado mucha desestabilidad emocional en la población penitenciaria. Por otra parte, tenemos el tema de la sobrepoblación en las prisiones, que implica necesariamente un riesgo latente. Puede en cualquier momento desencadenarse una situación de contagios que sea incontrolable. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla fue diseñada para recibir una población de 1,581 mujeres. Pero actualmente ya hay una ocupación del 76%, de acuerdo con los registros de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. El último diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, que lo realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cada año, reveló que la mayoría de los centros penitenciarios en México no cuenta con condiciones materiales y de higiene dignas.
Hay otro grupo de derechos que están permanentemente suspendidos y que en este contexto se vuelven determinantes. El derecho a la información y la comunicación está restringido por razones de seguridad. Toda la tecnología se ha convertido en nuestro único vínculo con familiares, amistades y centros de trabajo. Las mujeres privadas de la libertad no cuentan con este privilegio. Es más, no pueden acceder a muchos recursos tecnológicos como las computadoras o los teléfonos celulares. Para muchas, llamar por teléfono ya era un privilegio en condiciones ordinarias. Por lo tanto, hoy en día están muchísimo más aisladas que nunca. Otros derechos no están suspendidos en el contexto carcelario, pero como señalé, el acceso queda completamente en manos o bajo la responsabilidad de las autoridades estatales. Es algo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como la responsabilidad reforzada del Estado y se establecen documentos de carácter internacional como las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, conocidas como las reglas Nelson Mandela, las reglas de Van Gogh, que contemplan medidas específicas para las mujeres privadas de la libertad, y a nivel nacional tenemos la Ley de Ejecución Penal. Los derechos a la salud, la alimentación y el trabajo, que son tan relevantes en estos momentos para todas las personas que vivimos en este país, están muchísimo más restringidos en el entorno carcelario. Y hoy las mujeres privadas de la libertad viven en una situación de permanente riesgo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha llamado a la prisión un escenario donde existen efectos exponenciales de la epidemia. Los riesgos de contagio se magnifican cuando debes permanecer en una celda que compartes con 2, 3, 4 o más personas. Asimismo, el acceso a la alimentación, la salud y el trabajo son 10 veces más complicadas cuando te encuentras en una prisión. Hay instancias como la Oficina de México en las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la OPS, la OMS, la Oficina del Alto Comisionado, que se unieron para fortalecer las acciones contra este virus y crearon un documento que son los estándares especiales de las Naciones Unidas para el sistema penitenciario mexicano. Ahí se habla de la comunicación de la familia, se dice que cuando cualquier problema que tengan las mujeres que tengan que ser separadas, que hayan sido contagiadas o que hayan muerto, se tiene que informar y además se tiene que informar con contención emocional. Lo que ha hecho el subsistema es separarlas en el patio, en la sala chica, en la capilla, a las que entraron contagiadas. Dentro parece que no hay contagios. Los procesos jurídicos están interrumpidos. El trabajo ha disminuido un 70%. Cuando disminuye el trabajo, disminuye el capital para pagar agua, comida, medicinas, tarjetas telefónicas. La reducción de la visita también es algo que han hecho. No la han eliminado, pero la han reducido. Normalmente no suelen proveer artículos de limpieza y han provisto para las brigadas de limpieza en las áreas comunes. Las mujeres siguen teniendo que limpiar sus propias estancias. Sí hay como un especial cuidado en los dormitorios. Parece que pasan rondines de las custodias a checar que no se enfermen. Si efectivamente no se han enfermado, no hay casos adentro de Santa Marta, no han venido adentro, entonces las mujeres adentro sí pueden convivir. Hay una cosa muy importante de las actividades educativas y recreativas y deportivas, las han continuado como el manual establece, provee que sigan las actividades culturales, han seguido con 15 mujeres como máximo en los salones. El problema de la salud es grande porque muchas de las mujeres son diabéticas, son hipertensas y casi todas tienen sobrepeso. Y hay una cosa importante que nos comentaban, porque lo que nosotros hemos podido hacer es hablar con las mujeres egresadas, las que ya han compurgado, con sus familiares, con custodios. Tenemos pues mucho contacto con la gente que trabaja en el subsistema, las respetamos mucho y sabemos por llamadas telefónicas y contacto que son las propias presas a veces las que cuelgan los anuncios, los mensajes, los consejos, las normativas en los pasillos. Algunas de ellas han construido revistas, fanzines y cortometrajes con nosotras, con Mujeres en Espiral. Esas mujeres ambulantes en el espacio del confinamiento son agentes colectivos de reforzamiento de derechos para todo el penal. En lugar de desaparecer en prisión, aparecen como sujetos de derecho, como diría Hannah Arendt, cuando sus acciones transforman un espacio restringido y punitivo en uno colectivo y pedagógico. Las mujeres presas, como agentes colectivos, se hacen visibles y a la vez son capaces de mirar y abrir caminos que se abren aún en prisión. Hablamos aquí de un derecho singular a aparecer en espacios de desaparición, como la cárcel. El derecho a mirar
y ser mirada. El derecho a mirar, dice Nicolás Mirsev, no se refiere solo a mirar y percibir una realidad. Inicia a un nivel personal con la posibilidad de mirar a los ojos, mirar y mirarse en los ojos del otro. En el derecho a mirar y ser mirado radica la posibilidad de existir. Transcribo algunas de las formas en que la institución las mira ahora y cómo la normativa afecta las formas en que pueden mirarse a sí mismos. Estuvimos haciendo algunas entrevistas, por ejemplo, supimos por una de las mujeres muy amiga, muy querida, que trabaja adentro en la cárcel, porque siguen yendo como en los hospitales, las personas que trabajan en el subsistema siguen trabajando y nos consta que muchísimo. En la cárcel hay grupos de 100, 120, 115 mujeres haciendo ejercicio o tomando yoga o tomando estas clases de manualidades. Ahora solo pueden estar 30 y las están de verdad guardando la sana distancia. También han restringido muchísimo el ingreso y esto ha afectado emocionalmente mucho a las chicas. En la administración, uno de nuestros colegas que trabaja mucho la parte cultural, habla de cómo vamos a regresar a esta nueva normalidad. El ritmo de vida que llevan a diario antes de la contingencia era uno y era muy, muy apresurado. Tenemos que implementar una nueva forma, hay una nueva normalidad en la cárcel y yo me pregunto, ¿cuál será esa nueva normalidad? Mantengamos nuestros ojos abiertos y veamos y si podemos empujar también este concepto de nueva normalidad en la cárcel. Hay una egresada de Santa Marta, Nancy, que se refiere al COVID y dice, se lo figura, ella estuvo 10 años en la cárcel y se figura como un proceso difícil, ya que a la mayoría le cuesta trabajo acatar reglas y seguir los procedimientos. El problema mayor es para quienes no tienen visita y para las que consumen droga. Hay otra egresada, Jacqueline, que nos habla, la situación económica es devastadora en estos momentos. Las compañeras tienen que luchar diariamente por una atención médica y a veces tienen que ir en las madrugadas y las citas son difíciles, ¿no? Y también la interrupción de las actividades de la gente que viene de fuera. Jacqueline dice, nos llevaban un pedacito de calle y podíamos sentirnos libres 2 o 3 horas en actividades que nos podían compartir, disfrutar y al mismo tiempo teníamos la experiencia de restaurar parte de nuestras vidas. Sabemos, por ejemplo, que están interrumpidas las actividades del CENDI, que los niños están en las estancias con las madres. Eso me parece también difícil porque las estancias pues van de 5 a 10 personas. También han suspendido las visitas de los niños que están fuera hacia adentro. Necesariamente esto debe traducirse en medidas de carácter extraordinario que permitan que los niños y niñas convivan con sus madres o con sus padres sin poner en riesgo su vida. Entonces es necesario que se diseñen mecanismos que permitan mantener la comunicación por vía remota. El traslado a un centro penitenciario implica riesgos en la salud de los niños y las niñas. Además, también puede incrementar los riesgos de contagio para la población penitenciaria. Sin embargo, si desde sus hogares estos niños y niñas pudieran comunicarse con la ayuda de los medios o de los recursos digitales con sus madres privadas de la libertad, se garantizaría el derecho a la convivencia, disminuyendo los riesgos. Estos mecanismos se han implementado ya en los hospitales para permitir que los pacientes con COVID-19 se mantengan en contacto con sus familiares mientras se encuentran en aislamiento y que además, puede ser solamente una de otras estrategias que pueden diseñarse cuya efectividad estará garantizada siempre y cuando se coloque el interés de los niños y las niñas al centro de la decisión y no de manera marginal. Los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, han propuesto varias medidas a México y a otros países para reducir los riesgos de contagio en la población penitenciaria. Las recomendaciones internacionales van en 2 direcciones. Por una parte, se recomienda la implementación de estrategias o de medidas de excarcelación y por otra parte, la toma de acciones de sanidad y distanciamiento social en los centros penitenciarios. En este contexto, el Estado mexicano ha tomado decisiones urgentes, pero no necesariamente drásticas, lo cual aplaudo, porque hasta ahora no se han decretado ninguna suspensión de derechos y las intervenciones se han conducido con apego al marco jurídico vigente. Esta estrategia de excarcelamiento, desinstitucionalización o liberación de personas privadas de la libertad está guiada por la Secretaría de Gobernación, que ha impulsado un plan para acelerar las solicitudes de beneficios de libertad anticipada y libertad condicionada contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, se ha impulsado la aplicación de la Ley de Amnistía en casos del orden federal y la adopción de leyes similares en los estados de la República Mexicana.
De acuerdo con los últimos reportes de la Secretaría de Gobernación, para finales del mes de abril se habían liberado aproximadamente 2,000 personas en todo el territorio nacional. En este mes, el Estado de México anunció la liberación de 59 personas. Además, autorizó la libertad condicionada a 1,835 personas con la colocación de brazaletes electrónicos. Por las mismas fechas, el Poder Judicial de la Ciudad de México reportó la liberación de 78 personas por razones humanitarias, considerando razones como el tipo de delito por el que fueron condenadas, la edad y la presencia de condiciones de comorbilidad como la diabetes y la hipertensión. También desde el Poder Judicial local se determinó decretar la prisión domiciliaria en casos relacionados con adolescentes infractores para evitar que permanecieran o que cayeran en centros de reclusión y esto incrementara el riesgo sobre su salud. Asimismo, a inicios del mes de mayo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció la liberación de 250 personas que probablemente se van a incrementar a 800 en los siguientes meses. Todas estas acciones son muy destacadas y muy aplaudibles. Sin embargo, no se ha extendido de manera igual en todo el territorio nacional. La ley de amnistía es, sin lugar a dudas, un logro importante para nuestro sistema de justicia. El propósito de esta norma es equilibrar las desigualdades en el acceso a la justicia en nuestro país, que por décadas ha permitido el encarcelamiento de las mujeres por abortar y las personas que las auxilian, a las personas de origen indígena por no hablar español y a los líderes sociales por alzar la voz. Sin embargo, esta ley tiene varias limitaciones para ser considerada como una estrategia de alto impacto que permita lograr la liberación de personas privadas de la libertad en el marco de la epidemia por el COVID-19. Los delitos que se encuadran en el marco de la ley son el aborto, el robo simple, sin agravantes ni violencia, aquellos ilícitos contra la salud si se demuestra que la persona imputada o acusada estaba en condiciones de pobreza o si la droga asegurada en ese momento era una cantidad muy mínima y era usada para consumo propio. También se incluyen los delitos de disturbios o alteraciones a la seguridad siempre y cuando no se catalogan como terrorismo o por cualquier otro delito que involucre a la población indígena donde se identifiquen violaciones al debido proceso o la ausencia de un intérprete. Ahora bien, los casos de aborto y robo simple podrían beneficiar a muchas mujeres. Sin embargo, estos delitos son competencia del fuero local. No hay ningún caso a nivel federal que quepa dentro de este supuesto. De manera que es necesario que las disposiciones de la ley de amnistía sean trasladadas a los estados para que el impacto realmente sea significativo. Sin embargo, la aprobación de las leyes estatales va a tomar un tiempo. Hasta ahora tenemos noticia de que se han presentado ya iniciativas en el Estado de México, en la Ciudad de México y en Chihuahua. Así, por ahora, los mecanismos más eficientes para enfrentar la epidemia en los centros de reclusión son los beneficios de libertad anticipada y libertad condicionada contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Hay acciones que se pueden llevar a cabo, como revisar los casos para preliberar a personas que tienen ese beneficio, hacer cambio de medida cautelar para quienes están en prisión preventiva, dar cumplimientos domiciliarios para aquellos que están en grupos de riesgo, por poner algunos ejemplos. ¿Qué pasa con aquellos que no cuentan con una vivienda? Y bueno, se prevé que se deben establecer albergues para que puedan pasar el resto del confinamiento por coronavirus a salvo y no sean un foco ambulante de contagio, ¿no? Es urgente revisar figuras como la prisión preventiva oficiosa que se aprobó el año pasado y diversos tipos de penas que llevan al abuso de la pena de prisión, entre otras medidas. En el fondo, muchas de nuestras reflexiones, de las reflexiones que invita a esta pandemia, es hasta dónde es legítimo restringir las libertades para garantizar la salud pública, cómo armonizar la distancia social con la solidaridad, y si volveremos a ver al mundo igual después de este episodio que a muchas nos hizo experimentar por primera vez restricciones en nuestras libertades. Así, un sector de la población continúa trabajando para garantizarnos alimento y seguridad. Las abogadas, las académicas y en general todas las personas en este país tenemos el compromiso de reflexionar y visibilizar la realidad de nuestro entorno. Para quienes hemos estado en contacto con el sistema penitenciario, nos parece urgente repensar los propósitos del encarcelamiento y las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad en condiciones ordinarias y sobre todo en este momento de emergencia sanitaria.
estas personas tanta atención como quienes estamos confinados en nuestros hogares o quienes han tenido que salir a la calle para ganarse el alimento. También es necesario que generen protocolos de actuación estandarizados para que las autoridades penitenciarias respondan ante situaciones de emergencia sanitaria o emergencias de todo tipo. Para que estos protocolos sean realmente efectivos, es necesario que incorporen la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional que permita visibilizar las condiciones de desigualdad en las que se encuentran muchas mujeres que llegan a tener contacto con el sistema de justicia. Lavarse las manos, mantenerlas lejos de la boca y guardar debida distancia son indispensables para eliminar al virus y contraindicados para generar un contacto mínimo y así los anticuerpos para atacar el virus. Es necesario que metamos las manos, que nos las llevemos a la boca y que inoculemos gradualmente el patógeno para ser inmunes a él. Así, maniobrando desde la universidad, desde nuestros centros y oficinas, en contacto con las urgencias sociales, demostraremos cómo generemos anticuerpos justo al acercarnos las manos a la boca y al tocar aquello que debe permanecer lejos. Tocar para articular lo indecible de las prisiones y lo imposible de la vida de las mujeres en ella. Si pensamos esta pandemia desde la lógica de dar pie y lengua a lo imposible, podríamos pensar el encierro no como algo inalterable e intocado, sino como un espacio que hay que transformar urgentemente hasta que llegue a desaparecer. Como hemos intentado mostrar, las mujeres privadas de libertad y en contacto con instituciones que las colocan al centro y no solo reciben, sino construyen el derecho a mirar y ser miradas, logran generar en ellas conciencia, deseo de libertad y porvenir. El mundo alternativo que las mujeres pueden construir dentro, cuando hay una institución que las mire y reconoce su vulnerabilidad y contextos, es fascinante. Ellas mismas han creado un mundo laboral, social, creativo y solidario, el que ellas crean. ¿Por qué tenerlas dentro limitadas si fuera podrían reproducir esta sociabilidad y creatividad? Contagiémonos de la necesidad de tocar sus mundos, de llevarnos las manos a la boca para nombrarlas al juzgarlas. Consolidemos la inmunidad rebaño y generemos anticuerpos que eliminen los patógenos y nos permitan evidenciar lo que las mujeres solas y en colectivo, cuando las acompañamos adecuadamente, pueden hacer de sus vidas y de las nuestras. Muchas gracias. Suprema Corte, el poder de la justicia.